agradándote, Señor, solo a ti, mi Señor, solo a ti. Mi alma te anhela alabar. Mi alma te anhela adorar, porque fuera de ti no hay más, no hay nada que desear, solo a ti, mi Señor, solo a ti. Boca te quiero cantar, con mis manos te quiero servir, y siempre ante ti, agradándote, Señor, solo a ti, mi Señor, solo a ti. Y siempre ante ti, agradándote, Señor, solo a ti, mi Señor, solo a ti. La vida de los seres humanos es un simple reflejo en un espejo. Desaparece rápidamente. Nos afanamos por acumular cosas sin saber quién se quedará con ellas. Así que, Señor, ¿qué esperanza me queda? Tú y solo tú eres mi esperanza. Así es, Señor Jesús. Gracias por darnos de tu palabra de este día. Gracias por permitirnos estar nuevamente en tu presencia, porque sabemos, Señor, que es mejor estar en tu presencia que estar 1000 años fuera de ellos. Sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, siempre se cumple en aquellos que creemos en ti, Señor Jesús. Gracias por revelarnos, Señor Jesús, y darnos, Señor, la certeza, Señor, de que todo en este mundo es pasajero, que todo lo que acumulemos en este mundo, todo perecerá y todo, Señor, quedará en un segundo plano, teniendo en cuenta, Señor, que solo tú y solo en ti podemos conseguir todo lo que es duradero y eterno. Te damos gracias y te pedimos que nos permita seguirte alabando, seguirte bendiciendo y exaltando tu poderoso nombre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Que su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las
las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Que su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Señor, tú me has hecho entender que en realidad no esperas sacrificios ni ofrendas. En realidad no pides sacrificios para borrar el pecado. Así que dije, mírame y aquí estoy, listo para hacer lo que está escrito de mí en el libro. Dios mío, deseo que tú hagas tu voluntad. Llevo tus enseñanzas en mi corazón. Gracias, Señor Jesús, porque nos has hecho entender. Gracias porque sabemos, Señor, que más que sacrificios, más que ofrendas, tú lo que quieres es que entreguemos nuestro corazón a ti. Sabemos, Señor, que para que tú, Señor, borres nuestros pecados, lo único que necesitamos es mirarte, así como dice tu palabra, Señor Jesús. Y así como dice en este versículo, dice, mírame que aquí estoy, listo para hacer lo que tú quieras de mí. Hoy entregamos, Señor, nuestras vidas a ti y declaramos, Señor, que queremos realizar todo lo que tú, Señor, ya tienes predestinado para que nosotros cumplamos con tu propósito. Gracias, Dios mío, y deseamos, Señor, que tu voluntad se plasme, Señor, en nuestras vidas, Señor Jesús, y que tus enseñanzas siempre estén en nuestro corazón. Te damos gracias y te hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Shalom, shalom, Jerusalén, paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Ora por paz, Jerusalén, ciudad de nuestro
compasión fue derramada en mí, y la unción del Señor. Gritarás al Santo Dios cuando una vez más en tus calles haya gozo y paz, en Yeshua Adonai. Shalom, shalom, Jerusalén. Paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Israel amado, hijo Efraín, qué emoción escucharte decir: el Mesías ya llegó. Mis hermanos, escúchenme, independiente al corazón. Volvamos todos a adorar al Mesías Adonai. Shalom, shalom, Jerusalén. Paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Shalom, shalom, Jerusalén. Paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Alabanzas Él puso una canción nueva en mi boca, una canción de alabanza a Dios. Mucha gente verá lo que Dios ha hecho y lo alabará. Se llenarán de confianza en Él, y afortunado el que confía en el Señor y no busca ayuda en dioses falsos. Así es, Señor Jesús, gracias porque sabemos, Señor, que cada día tú nos das canciones
nuevas, pones canciones nuevas en nuestra boca para poderte alabar. Gracias por permitirnos alabarte, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que mucha gente verá, Señor, lo que hacemos, Señor, y se arrepentirá, Señor, y podrá llegar, Señor, a tus caminos por medio de cada obra, Señor, que nosotros podemos hacer, Señor, para que ese granito, Señor, que podemos sembrar y esa semilla que podemos sembrar en la gente, Señor, pueda germinar y pueda crecer, Señor, así como tú, Señor, quieres que hagamos. Afortunados somos porque sabemos, Señor, que si confiamos en ti, Señor, nada temeremos y todo lo tendremos, Señor Jesús. Hoy te pedimos que seas tú llenándonos, Señor Jesús, con tu presencia. Permítenos, Señor, orar en este momento por tu Hijo, Señor, el apóstol Álvaro, por su ministerio, por todos y aquellos, Señor, que hoy conforman, Señor, esa familia apostólica, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llenándolos cada día más de tu palabra, que los perfecciones en ti, Señor Jesús, que los lleves cada día más a ese propósito eterno que tú tienes para cada uno de ellos, y por medio de sus bocas tú, Señor, seas hablándonos, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Y asimismo hoy te pedimos por la vida de tu Hijo, el pastor Germán. Te pedimos, Señor, que a tu siervo lo llenes cada día, Señor, más de ti, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que si nosotros buscamos de ti, no tendremos necesidad, Señor, en esta vida, Señor, en este mundo, sino solo, Señor, de alabarte, Señor, y bendecirte, porque tú, Señor, todo lo demás, Señor, lo añades. Y sabemos, Señor, que todo lo de este mundo, Señor, es pasajero, pero solo en ti podremos encontrar vida eterna. Permítenos escuchar tu palabra, Señor Jesús, y permítenos tener un corazón dispuesto a recibir tus enseñanzas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la escritura en Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39. Dice así: Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y vamos a mirar en Dios habla hoy. Mi justo por la fe vivirá, pero si se vuelve atrás, no estaré contento con él. Y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Oh sí, amado Dios, en esta mañana estamos dándote muchas gracias por tu presencia, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú hablas a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos abres la escritura, Dios, porque tú tienes ese pan de vida para con cada uno de nosotros. Hoy te pedimos que seas tú fluyendo, Espíritu de Dios, en medio de nosotros y que nos hables. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, aquí encontramos esta palabra muy tremenda para nuestras vidas. Y el apóstol Pablo empieza citando al profeta del Antiguo Testamento, Habacuc, en Habacuc 2:4, donde dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué pasa con este verso bíblico? Significa lo que debe ser un creyente. Tal vez con esta sencilla declaración comprendamos la diferencia que existe entre una religión que es frágil e ineficaz y una que tiene el poder de transformar vidas. Sin embargo, para entender lo que significa vivir por la fe, debemos entender lo que ésta es. Cuando nosotros nos vamos a la fe, estamos hablando de creer. Estamos hablando de tener una absoluta confianza en Dios. Ese creer y esa confianza en Dios deben ir acompañadas de acciones. No es solamente de deseos, sino de acciones. Es más que simplemente sentarnos y decir con nuestra cabeza sí, 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 no. Es decir, que estamos de acuerdo con esa certeza y esa convicción de que lo que estamos profesando, lo que estamos diciendo, que creemos, es la verdad de nuestras vidas. Cuando nosotros decimos el justo por la fe vivirá, estamos diciendo que nuestra fe nos está guiando y no solamente nos guía, sino que nos
dirige. Por eso es que empezamos a actuar de una manera que es compatible con la fe. Según tu fe, según mi fe, vamos a estar actuando en nuestras vidas, vamos a tener actos. No por un sentido de obediencia, ¿sí? Porque a veces las personas hacen eso, es que tengo que hacerlo, ¿sí? No, nosotros tenemos que ser reflexivos y tenemos que hacer las cosas con amor, con seguridad, tenemos que hacerlas con sinceridad. ¿Por qué? Porque son para nuestro Dios y porque Él nos da la sabiduría que nosotros necesitamos para poder vivir así como Él quiere que vivamos, ¿sí? Por eso Él se revela a sus hijos y lo que pone dentro de nosotros es fe. ¿Para qué? Para que nosotros nos movamos por esa fe. La fe debe ir acompañada de acción, de lo contrario no tiene vida. Cuando miramos en Santiago 2:17, mire lo que dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Simplemente no es fe, ¿sí? Simplemente no es fe. No tiene el poder de cambiar a una sola persona y mucho menos al mundo. Los hombres y las mujeres de fe, que somos los hijos de Dios, los que hemos tenido un encuentro con Jesucristo, con el Espíritu Santo, y empezamos a aceptar la palabra de Dios en nuestras vidas, nosotros confiamos en nuestro Padre y sabemos que nuestro Padre Dios es un Padre misericordioso, es un Padre que incluso en tiempos de incertidumbre, en tiempos de duda, de adversidad, nosotros vemos la ayuda de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la fe hace que eso se manifieste en nosotros. Quita la incertidumbre, quita la duda. Podemos vivir adversidades, podemos vivir momentos difíciles, ¿sí? Pero ¿qué va a suceder con nosotros? Que nosotros estamos creyendo en un Dios vivo, en un Dios poderoso, un Dios que está allí para siempre ayudarnos, no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la de Él. ¿Sí? Él envía su ayuda y su ayuda es perfecta. Las personas de fe siempre van a caminar fervientemente, ¿sí? Van a estar en ese fervor, encendidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fe viene de Dios y recordemos que nuestro Dios es luz y cuando esa fe se empieza a manifestar en nosotros, obviamente nosotros nos vamos a mover en la luz de Dios. Por eso hay un fervor dentro de nosotros que nos impulsa a caminar por fe, a hablar por fe, a confesar, a decir. Nos impulsa a hacer lo que Dios ha planeado delante de nosotros. Ese adjetivo ferviente designa al que tiene un celo, un ardor, un entusiasmo grande hacia Dios. Y qué bueno que nosotros reflexionemos si nosotros como hijos de Dios tenemos ese celo por Dios, ese ardor, ese entusiasmo por Él, si eso se está moviendo dentro de nosotros. Porque cuando uno entiende lo que Dios nos quiere decir, mire, nosotros sabemos que Él nos está hablando claro y que Él lo que nos quiere mostrar y lo que nos quiere decir es que dejemos a un lado toda incredulidad y que nos movamos por fe, porque cuando nosotros hacemos o decimos o sentimos con fe, nosotros nos estamos moviendo por el camino del discípulo. La fe es ese camino, el camino del discípulo, donde nos esforzamos por seguir el ejemplo de nuestro amado Salvador Jesucristo. La fe nos motiva y de hecho nos inspira a inclinar nuestros corazones, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia el cielo, a levantar nuestro rostro hacia el cielo, a mirar
a donde está nuestro Padre, a donde está nuestro Dios. Y cuando nosotros estamos buscando la presencia de Dios, sucede algo, nuestro corazón se inclina delante de Él. Y cuando el Señor ve nuestro corazón inclinado delante de Él, sensible, deseoso de oírlo, de ser dirigidos por Él, ¿qué pasa? Se activa nuestro Dios sobre nuestras vidas. ¿Cómo? Ayudándonos, ¿sí? Envía de su ayuda, envía de su favor, envía de su poder, porque el Señor lo que quiere hacer con su pueblo es edificarlo y bendecirlo. Recordemos que nuestro Dios tiene ese poder de edificar, de cambiar, de transformar las vidas y de bendecir. El Señor se agrada cuando nosotros hacemos cosas por otras personas. Al Señor le agrada esto, porque Él busca que su pueblo sea un pueblo que sirve, y para servir debemos tener fe, porque la fe nos impulsa al servicio, la fe nos impulsa a ser personas humanas, ¿sí? Me refiero a personas sensibles, a personas que no estamos solo pensando en nosotros, sino que estamos pensando en los demás, en querer ayudarlos, en querer levantarlos, en querer dirigirlos, ¿sí? Que seamos esa luz para con cada uno de ellos. Cuando nosotros miramos el mundo y la vida que hay en el mundo, nosotros nos damos cuenta que las personas viven siempre por las cosas de la tierra, ¿sí? Por una carrera, a ver qué quiero estudiar, para qué me va a servir esta carrera, qué puedo hacer con ella, por un sueño. Hay muchas personas que tienen muchos sueños y la vida del mundo les da esas posibilidades de que realicen sus sueños. Por eso muchos se vuelven famosos, otros empiezan a amasar riquezas, ¿sí? Se hacen ricos y ponen eso como una meta en su vida, ¿sí? El ser ricos, el tener mucho, el poseer mucho, el alcanzar. Pero nosotros, cuando nos encontramos con Dios, vemos que a nosotros nos empieza a impulsar nuestra vida otra forma, ¿sí? Nosotros empezamos a ver que el Señor lo primero que hace cuando nos empieza a tratar y nosotros nos empezamos a relacionar con Él, ¿qué pasa en nosotros? Nosotros empezamos a ser moldeados, empezamos a ser transformados, ¿sí? El Señor empieza a moldear nuestra voluntad, a moldear nuestro carácter. El Señor empieza a hacernos entender que nosotros, ¿sí? No podemos ser falibles. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no somos perfectos, ¿sí? Que en nosotros, ¿sí? No se mueve el error, porque eso es lo que hay en nosotros. Y cuando nosotros empezamos a ver la vida así, vamos a entender que en nuestra vida vamos a tener caídas y nos vamos a levantar. Pero además de eso, vamos a edificar nuestra vida. Porque recordemos que a veces de los errores, o mejor, a veces no, siempre de los errores aprendemos nosotros. Los errores nos llevan a aprender. Cuando nosotros miramos el mundo nos presenta un tipo de ser humano muy diferente, ¿sí? Un ser humano que debe ser muy inteligente en todos los temas, que debe alcanzar mucha fama, que debe mostrar muchas cosas, que debe tener riquezas. Pero cuando nosotros empezamos a tener a Dios en el corazón, nos damos cuenta que lo que nosotros necesitamos es la palabra de Dios, es el conocimiento de Dios. Porque la palabra de Dios, su conocimiento, nos hace volvernos reflexivos, nos hace que planeemos nuestras vidas, ¿sí? Que nosotros empecemos a planificar la vida. Hay personas
que viven sin un plan para su vida. Pero la palabra de Dios nos empieza a dar un plan. La palabra de Dios nos empieza a enseñar. La palabra de Dios nos empieza a que seamos más reflexivos en lo que hacemos, en lo que decimos, a que busquemos la verdad, a que seamos aún prudentes en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. A todas estas cosas nos lleva la palabra de Dios. ¿Qué significa vivir por fe? El Señor, cuando empieza a poner fe en medio de nosotros, lo que está diciendo es que confiemos en Él, que nuestra confianza sea plena en Dios, que nosotros sin Él no podemos vivir, porque cuando nosotros empezamos a experimentar lo que es vivir con Dios, nosotros nos damos cuenta que Él nos da un regalo grandísimo, que es la fe, y que cuando nosotros empezamos a vivir por fe, empezamos a ver cosas que antes no veíamos, empezamos a entender cosas que antes no podíamos entender. ¿Por qué? Porque la Biblia, ¿sí?, cuando nosotros la empezamos a leer, nos empieza a transmitir la fe, ¿sí? Cuando nosotros nos empezamos a relacionar con el Espíritu Santo y con la obra de Jesucristo, y cuando damos ese paso de decir que creemos en el Señor Jesús y que lo aceptamos como el Señor de nuestras vidas, que empieza a pasar en nuestras vidas, que nosotros empezamos a tener una opción diferente, ¿sí? Por eso empezamos a estar confiados. Por eso empezamos a buscar a Dios. Y a veces, mire, la gente no entiende eso y la gente dice, pero ¿por qué van tanto a la iglesia? ¿Por qué oran tanto? ¿Por qué están cantando tanto? Porque estamos en fe. Y cuando nosotros tenemos fe, empezamos a hacer las cosas que agradan a Dios. Por eso ya nuestras vidas son cambiadas y son transformadas. El mundo siempre ha fomentado la autosuficiencia en este tiempo con mucha más fuerza, ¿sí? El mundo, ellos se mueven por los recursos materiales, por el apego a lo que son las garantías humanas, por la dependencia a las cosas que ven, a las cosas que palpan, ¿sí? Eso es en lo que se mueve en el mundo. Pero cuando nosotros empezamos a depender de Dios, nosotros vemos cómo nuestra vida empieza a ser cambiada y transformada, aun como el Señor empieza a traer fuerzas nuevas para nosotros, ¿sí? Como el Señor empieza a darnos habilidades, dones. Él empieza a poner sobre nuestras vidas lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que nosotros alcancemos lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros alcance. Al Señor no le gusta que dependamos de lo que es común en el mundo. Al Señor le gusta que nosotros dependamos de la fe, del creerle a Dios, del obedecerle a Dios. Esto le agrada al Señor. Y mire, el Señor es claro, porque si a nosotros nos está diciendo el justo vivirá por fe, que estos pasajes, mire, están en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y en Habacuc 2:4. Vamos a mirarlos para ver cómo el Señor nos habla y por qué Dios le da tanta importancia a la fe. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En esta última referencia se hace una distinción nítida entre el modo de vivir del insolente y del justo. El insolente no deja que su alma sea tratada, no deja que su alma sea vuelta a Dios. Por eso, mire, el Señor quiere
que nosotros seamos justificados por la obra de Jesús, ¿sí? Que cuando nosotros recibamos al Señor Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra alma, nosotros seamos justificados. ¿Y qué sucede? La fe viene para mantenernos en pie en medio de las circunstancias. Así parezca que las circunstancias están viniendo al piso o están siendo contrarias, pero la fe nos mantiene de pie. La fe en Cristo nos sostiene cuando las fuerzas han disminuido, cuando la oscuridad nos limita y no podemos tener, o no podemos, mejor dicho, ver como quiere el Señor que veamos. Por eso es bueno que ese plan que el Señor ha planeado para nosotros de vivir por fe, nosotros lo sigamos, ¿sí? Que no decidamos vivir en incredulidad, no, que decidamos vivir en fe. ¿Por qué? Porque mire, cuando nosotros nos movemos en fe, empieza a ser moldeado nuestro carácter. Nuestras decisiones, nuestros actos empiezan a ser guiados por la fe. Y cuando usted mira, el Señor siempre está hablando de fe y Él hace mucho énfasis en que vivamos por fe. Vamos a mirar a Abraham. Recordemos que Abraham vivió por fe. Abraham es considerado el padre de la fe. Y cuando decimos el padre de la fe, es el Padre nuestro, el Padre que nos enseñó a creer, ¿sí? Por eso Él es considerado el Padre en la fe. Todas las familias de la tierra son bendecidas por medio de su descendiente, de Jesús. Nosotros fuimos bendecidos por medio de Jesús. Somos bendecidos por medio de Jesús y seguiremos siendo bendecidos por medio de Jesús. El Señor, sí, vino para nuestras vidas, para cambiar, vino a nuestras vidas para cambiarnos, para transformarnos, vino para hacer cosa nueva en nosotros y creo que todos nosotros lo hemos experimentado, todos, absolutamente todo. Nosotros hemos conocido a Jesucristo y hemos visto cómo Él, que Él es el camino, la verdad y la vida, nos ha metido en ese camino, en esa verdad y en esa vida. Y cómo nosotros hemos dado pasos de obediencia, hemos estado dispuestos a creer y a obedecer. Y esto para nosotros, sí, es de gran bendición. ¿Por qué? Porque cuando vienen situaciones nuevas o desconocidas para nuestras vidas, nosotros sabemos que en medio de esas situaciones también tenemos que caminar por fe, también tenemos que hacerlo. Abraham lo hizo, ¿sí? Él caminó por fe. Por eso a través de él nosotros fuimos tan bendecidos. Y eso busca el Señor, que esos hombres que nos han dado ejemplo, nosotros echemos mano de ese ejemplo y lo pongamos por obra en nuestras vidas. Noé es otro. Este hombre y su familia pasaron cerca de 100 años construyendo un gran barco, confiando totalmente en Dios y en su palabra. Esto parece irracional, pero cuando uno empieza a ver todo lo que hizo Noé, nos damos cuenta que Noé obedeció al Señor. Noé le creyó a Dios en medio de una sociedad que era corrupta, que andaba sin Dios, que no querían nada con Dios. Noé tomó otra decisión. Él decidió andar, caminar con Dios, moverse en la gracia que da Dios en medio de ese camino. Por eso, mire, Noé fue salvo por la fe que el Señor vio en él. Sigamos firmemente en la palabra del Señor, aunque el mundo que nos rodee o que nos rodea está bajo patrones diferentes y contrarios a la voluntad de Dios. Nosotros
sigamos el camino que Dios ha marcado. Entendamos que vale la pena ser fieles hasta el fin. Eso nos muestra Noé. Job es el ejemplo más dramático de una persona con una vida impulsada por la fe. Recordemos que Job perdió los recursos, los bienes conquistados a lo largo de todos sus años. Recordemos que él perdió empleados y perdió a sus hijos, a su familia. ¿Qué sucede con Job? Mire, Job vivió momentos muy difíciles. Yo le digo, las cosas que vivió Job, ninguno de nosotros las ha vivido. Recordemos que él enfermó, perdió su salud. Pero mire, la razón de Job era Dios. Esa era la razón de Dios. Por eso, mire, él no maldijo a Dios, como le dio el consejo su esposa, sino que lo que él hizo fue bendecir a Dios. ¿Sí? Él vivió el momento que Dios le estaba mandando a vivir. Él no se levantó a pecar contra Dios o a decir cosas contrarias a Él. Él creyó hasta el último día que su Redentor vivía. Tenía una convicción de fe tremenda, una esperanza presente y futura de que Dios estaba en medio de su vida. Por eso, mire, Job no desperdició la oportunidad de estar con Dios. Job lo que hizo fue relacionarse con Dios. Que nosotros no perdamos la oportunidad que Dios nos está dando. Que nosotros nos acerquemos más a Dios. Que entendamos que Él es el mayor tesoro que podamos tener nosotros. Que es la fuente de nuestra vida. Que es nuestra fuerza. Que es nuestra esperanza. Por eso entendamos que Dios es un tesoro para con cada uno de nosotros. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Qué palabra tan tremenda. El Señor quiere eso, que nosotros en medio de cada circunstancia que vivamos, digamos eso, yo sé que mi Redentor vive. Estamos diciendo, mire, nuestro Dios está vivo y Él hará que nosotros triunfemos, ¿sí? Él hará que suceda, no nuestra voluntad, sino su voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Esta predicación, ¿sí?, tiene un contexto y es la fe, para que nosotros entendamos que con la palabra de Dios nosotros somos guiados a vivir por fe y a que renunciemos a las cosas que están basadas en la confianza en el hombre. Nosotros tenemos una garantía que el mundo no tiene y es una garantía que se llama Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es una fe en ellos, es una fe, es un creer en ellos, es un obedecer, es un amor por ellos. Cuando nosotros nos relacionamos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, nuestra fe empieza a ser encendida. Y cuando nuestra fe se enciende, nosotros somos impulsados a seguir hacia adelante. Aun cuando parezca que todo se está desmoronando, que todo está cayendo. ¿Qué sucede? Nosotros debemos enfrentar las situaciones que tenemos de la mano de Jesús, creyendo en que nuestro Redentor vive, que Él nos ayuda en las aflicciones y que nos sostiene por medio de la fe. Tengamos un corazón agradecido para con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el corazón agradecido nos hace tener las actitudes correctas. El agradecimiento nos mantiene enfocados en lo que Dios hace en nuestras vidas. Seamos conscientes de la presencia de Dios. Cuando reconocemos que el Señor está dispuesto a ayudarnos en cada dificultad y problema que enfrentemos, podemos sentir su presencia. Seamos humildes.
Reconozcamos que nosotros por sí mismos no podemos hacer nada. Reconozcamos que necesitamos al Señor, que es la fuente de todo. Admitamos aún que no merecemos nada, pero que el Señor es bueno y misericordioso y que nos da. Tengamos tranquilidad cuando no podemos tener fuerzas en el Señor. Observemos lo que Él ha hecho en nosotros y que nuestra vida manifieste esa paz. Seamos amables, seamos siempre agradecidos, seamos sensibles aún a las necesidades de otras personas, que nuestro deseo sea hacer ayudar, seamos generosos, porque el Señor busca eso, que su pueblo sea generoso. Busquemos la manera de bendecir y de ayudar a los demás. Desprendámonos de las cosas. No pensemos tanto en nosotros, en nuestro bienestar, no. Seamos desprendidos. Si tenemos que dar, demos. Si tenemos que compartir, compartamos de alegría. Lo que tengamos que hacer, hagámoslo. Seamos expresivos con Dios cuando veamos las manifestaciones de Dios en nuestra vida. Démosle gracias a Dios. Postrémonos delante de Él, cantemos, adoremos, porque todo lo que llega a nuestras manos viene de parte de Dios. Seamos cristianos entusiasmados. La fe nos entusiasma. La fe, cuando nosotros nos movemos en fe, la contagiamos a otros. Tengamos siempre una actitud agradecida que revele el carácter de Cristo que se ha formado en nosotros. Seamos serviciales. La fe nos impulsa al servicio, podamos servirle a otros. Tengamos en nuestras vidas la confianza absoluta en Dios. Seamos fructíferos, que de nuestra vida siempre salga un fruto agradable para Dios, que podamos ser fructíferos no solo para nosotros mismos, sino para otros. Seamos gozosos, siempre con gratitud delante de Dios. Así el Señor en las circunstancias nos diga muchas veces que no, pero que nosotros estemos gozosos en todas las circunstancias. Y que sigamos creyéndole a Dios, creámosle a Él, porque realmente Él nos ha dado un regalo maravilloso y es la fe. Y el Señor no quiere que usted y yo retrocedamos, sino que seamos de los que van hacia adelante, de los que cuidan el alma, de los que han alcanzado la salvación y le han creído a Dios, y que no vamos hacia el camino de la condenación, sino en el camino de la gracia. Hagamos eso y el Señor se va a sentir muy complacido. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, hoy estamos dándote muchas gracias. Gracias, bendito Dios, porque tú haces parte de nuestro diario vivir. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado, Señor, a ver las cosas de una forma diferente, a oír diferente, Dios. Gracias porque nos has dado un nuevo corazón, un corazón de carne, un corazón sensible para ti. Gracias porque has derramado de tu poder para cambiar nuestra vida, Señor. Gracias porque nosotros podemos decir, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias, Señor, porque tú has traído características a nuestras vidas de amor, de bondad, de generosidad, de cuidado, de misericordia. Gracias, Señor. Gracias porque nosotros, Señor, te hemos conocido y hoy alabamos a nuestro Dios. Alabamos a nuestro Dios Padre, a su Hijo Jesucristo y a su Santo Espíritu. Damos gracias, Señor, por esa nueva vida que tú has traído para nosotros. Gracias, Dios. Gracias porque nos has dado una nueva vida. Gracias porque nos has dado fe. Gracias, Señor, porque con la fe podemos agradarte, Dios. Gracias porque ya no vamos por ese camino de perdición, sino que vamos, bendito Dios,
con esa fe que nos impulsa para preservación de nuestra alma. Gracias porque tú nos llamas justos, Señor, a través de Jesucristo. Gracias, bendito Dios, porque eres tú, Señor, el que nos libró de la condenación y de la muerte eterna. Gracias porque nos has dado salvación y una vida nueva, Señor. Por eso hoy nosotros te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te damos gloria, te damos honra, te damos loor. Hoy damos gracias, Señor, por la vida de nuestros apóstoles, Álvaro, Ruth, por la familia apostólica. Los ponemos delante de ti para que no les falte, Señor, tu amor, tu gracia, tus misericordias, para que tú los sigas guiando de tu mano. Asimismo, Señor, hoy nosotros te alabamos y te glorificamos a ti y te pedimos que te sigas moviendo en este día con gran poder sobre nosotros y declaramos tu bendición sobre nosotros en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.